Capítulo 5. Las violaciones de los derechos territoriales. Por lo general, actuamos sin pensar ni orar, y con frecuencia lo que conseguimos es meternos en problemas. Podemos andar por terrenos donde no tenemos el derecho legal de estar, y esta conducta descuidada traerá algunas veces maldiciones sobre nuestra vida. En este capítulo consideraremos estas clases de maldiciones y cómo enfrentarlas. La dirección divina es indispensable. La Biblia nos previene en contra de estar en contacto con el territorio de Satanás. La palabra de Dios también nos amonesta en contra de marchar a la batalla contra Satanás sin haber recibido de parte del Señor órdenes específicas de hacerlo. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Números 14, 39, 45. Respondió entonces Jesús, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, 19. Jesús hizo solo lo que el Padre le mandó, y lo mismo debemos hacer nosotros. Por lo tanto, no tenemos la autoridad de ir a una batalla que nuestro Señor no nos ordene pelear. No podemos andar libres de peligros en el territorio de Satanás a menos que el Señor nos lo haya mandado hacer. En el pasaje de Números vemos que los hijos de Israel trataron de ir a una batalla que el Señor no les había ordenado pelear. Obraron presuntuosamente yendo a la batalla y el resultado logrado fue la derrota. No podemos ser arrogantes en nuestro andar con el Señor. Tenemos que recordar siempre que Jesús es nuestro líder. Por lo tanto, no podemos hacer nada si Él antes no nos lo manda a hacer. Quisiéramos darle algunos ejemplos de cristianos que atrajeron maldiciones sobre ellos mismos por violar este importante principio. Cuando se viola el territorio de Satanás. La Biblia es muy clara cuando nos ordena no tocar nada inmundo. Cualquier zona que Satanás pueda reclamar legalmente como suya, así como cualquier cosa que tenga que ver con espíritus malignos, es inmunda. Por eso debemos tener mucho cuidado en cuanto a dónde vamos y en qué participamos. ¿Ha visitado usted algún lugar que tenga que ver con el ocultismo? ¿Ha visitado algún templo o santuario dedicado a una divinidad demoníaca, sin preguntarle antes al Señor si es su voluntad que lo haga? Caí, yo, Rebeca, en esta trampa hace ya varios años. Siempre me han fascinado los diversos materiales tales como el alabastro mencionado en el Nuevo Testamento. Nunca antes había tenido la oportunidad de ver algunas de estas cosas. Pero ocurrió que cuando estudiaba medicina en la década de los años 70, vino de Egipto a los Estados Unidos la exhibición del rey Tutankamón. Muchos objetos antiguos y hermosos que se extrajeron de la tumba del rey Tutankamón de Egipto estaban en exhibición. Sin detenerme a consultar al Señor, decidí ir a verlos porque estaba ansiosa por observar el alabastro y otros hermosos materiales de los tiempos bíblicos. No tenía ninguna idea de las consecuencias desastrosas y de extraordinario alcance que me sobrevendrían como resultado de ese viaje. Toda la exposición fue de verdad hermosa y fascinante, y disfruté mucho de ella. Ese mismo año, mi problema de salud crónico se agravó, y durante los siguientes 13 años batallé con graves enfermedades, una tras otra. Tan pronto como el Señor me curaba de un grave padecimiento, comenzaba otro, y no importaba cuánto orara y ayunara, o quién orara por mí, mi salud no mejoraba.
Era una persona enferma y debilitada cuando Daniel y yo nos casamos. Cerca de 6 meses después de habernos casado, estábamos acostados en la cama una noche intercambiando puntos de vista acerca de la palabra de Dios, como es nuestra costumbre, cuando le pregunté a Daniel si él había visto alguna vez el alabastro. Me contestó que no. Entonces le dije cómo lo había visto en la exhibición del rey Tutankamón, y le pregunté si había visitado la exhibición. De nuevo me respondió que no lo había hecho. Aunque en ese tiempo no era cristiano, no fue a ver la exposición por el conocimiento que ya tenía de la historia de Egipto. Daniel me informó que para proteger de los ladrones las tumbas de los faraones, se habían hecho poderosos conjuros sobre las tumbas. De modo que cualquier persona que abriera una tumba, que penetrara en ella, o que siquiera viera los objetos que habían en ella, quedaba enseguida bajo una poderosa maldición de muerte y destrucción sobre su vida colocada por los espíritus malignos puestos para guardar las tumbas. Durante muchos años esto bastó para mantener alejados a los ladrones. Pero a medida que pasaron los años y nuevos reinos surgieron, la gente se olvidó del poder de los hechiceros egipcios. Sin embargo, los demonios no lo olvidaron. Tales conjuros se habían colocado sobre la tumba del rey Tutankamón cuando se construyó, y todavía están en vigor. Usted recordará que las personas que estuvieron en la excavación de su tumba, murieron todas antes de haber transcurrido 2 años de terminada la excavación. Por haber ido a ver los objetos de la tumba del rey Tutankamón, fue colocada sobre mi vida una poderosa maldición de destrucción. Porque pertenecía al Señor, Él no permitió que los demonios me mataran, pero sí me causaron sufrimientos durante muchos años. Tan pronto como me di cuenta de lo que había hecho, me senté en la cama y enseguida le pedí perdón al Señor por haber ido a ver esa exhibición sin preguntarle si era voluntad de Él que lo hiciera. Luego, ejercí autoridad sobre la maldición y ordené que fuera quebrantada en el nombre de Jesucristo, y para terminar, ordené a todos los espíritus malos que tenían que ver con esa maldición que de inmediato y para siempre, se apartaran de mí en el nombre de Jesucristo. ¡Qué cambio tan grande se produjo! Mi salud comenzó a mejorar desde ese momento y no he tenido ninguna enfermedad de importancia desde entonces. En realidad, rara vez me enfermo y casi nunca pesco un resfriado. Ahora me siento más fuerte y más saludable, como nunca me había sentido en toda mi vida. Alabado sea el Señor. ¿Visitó usted la exposición del rey Tutankamón cuando ésta recorrió los Estados Unidos? Si lo hizo, entonces ponga manos a la obra y libérese de las maldiciones de destrucción y muerte puestas sobre su vida. Hace poco tiempo, recibimos llamadas telefónicas de 2 pastores y sus esposas. Estas parejas no se conocen entre sí y viven en diferentes partes del país. Durante años, ambos matrimonios y sus hijos han experimentado todo tipo de desastres y problemas que son, sin duda alguna, demoníacos y el resultado de maldiciones. Al averiguar sus historias tratando de encontrar el origen de sus problemas, nos produjo consternación saber que todos ellos habían visitado un campamento espiritista del Medio Oeste norteamericano cuando ellas estudiaban en el seminario. Este queda a unos pocos kilómetros de distancia de ese campamento. Conozco bien el lugar y he ministrado a muchas personas que se han relacionado con este campamento espiritista. Es un antiguo y poderoso lugar, utilizado para el reclutamiento y el adiestramiento en ocultismo y satanismo. Este campamento fue fundado en la primera década del 1800. Ya han transcurrido varios años desde que visité el lugar por última vez, pero dudo que haya cambiado mucho. El campamento es literalmente un pueblo enclavado en otro pueblo, y su nombre está escrito en un arco situado en la parte superior de unas puertas de hierro, muy adornadas, a cuyos lados hay columnas de piedra que guardan la entrada. Una vez que se entra, uno encuentra calles con casas muy bien cuidadas y conservadas, algunas de las cuales son antiguas y muy hermosas. En el frente de cada casa hay una placa que informa acerca de las prácticas ocultistas de las personas que viven en ellas, prácticas tales como lectura de la bola de cristal, lectura de la palma de la mano, espiritismo, nigromancia, adivinación y sesiones espiritistas.
Hay también un museo dedicado a la hechicería y al espiritismo, una iglesia espiritista y un antiguo y bien conservado cementerio. Entre las cosas interesantes en cuanto a este cementerio, están los muebles de color blanco, hechos de hierro forjado, que se encuentran en muchas de las tumbas. Las mesas redondas, de estilo provenzal francés, tienen 2 sillas, una a cada lado de la mesa, que les hacen juego. Las sillas carecen de asientos porque las personas que vienen al cementerio levitan a un lado de la mesa, mientras que el espíritu de la persona que está en la tumba presuntamente sale de ella para levitar sobre la otra silla, mientras se comunican. Este lugar es territorio de Satanás. Todo él le pertenece legalmente. Todas las personas que viven dentro de sus paredes están inmersas del todo en el ocultismo. El campamento es como un imán que atrae a los curiosos y a los ignorantes. Los espíritus malignos que reinan en este campamento tienen un poder increíble, y defienden celosamente este lugar. Cualquier persona que penetre en este territorio, que no está relacionada con el ocultismo ni le profese fidelidad a esos demonios, se coloca bajo su ataque directo y recibe una maldición de destrucción sobre su vida. Esto, por supuesto, es particularmente cierto cuando se trata de una persona cristiana. Los demonios odian a los cristianos y consideran que es una ofensa directa el que un cristiano viole su territorio. Ya que es de ellos este territorio, los demonios tienen el derecho legal de poner maldiciones de destrucción sobre la vida de cualquier persona que se aventure en sus dominios. Para alarma nuestra, nos enteramos por estas 2 parejas que los estudiantes del seminario vecino acostumbran visitar con frecuencia el campamento espiritista con el solo propósito de divertirse, y por pura curiosidad. Y para mayor asombro de nuestra parte, nos enteramos de que años atrás los estudiantes de un curso de religiones mundiales eran llevados de excursión para ver el campamento y para entrevistarse con algunas de las personas que allí vivían. Una persona me dijo que su clase asistió a una conferencia sobre sesiones espiritistas y cómo se realizaban, dictada por una de las personas que vivían en el campamento. Toda persona que haya participado en una de estas excursiones, o que haya visitado ese campamento por simple curiosidad, o con el fin de divertirse, ha recibido una maldición de destrucción sobre su vida, y también sobre su familia y sus descendientes. ¿Son reales estas maldiciones en la vida de las personas? Terriblemente reales. Porque Satanás y sus demonios tienen el derecho legal de atacar a estas personas. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, Dios ordena a los hijos de Israel a no tener nada que ver con las prácticas secretas de los cananeos. Debían destruir de inmediato todo lo que tuviera algo que ver con la adoración a los demonios, aun a las personas. En ningún lugar la palabra de Dios favorece la curiosidad por estas cosas. Estuve, yo, Rebeca, en este campamento espiritista solo una vez en mi vida, y eso fue porque el Señor me ordenó con claridad que fuera para que supiera con lo que me estaba enfrentando. Fui allí después de orar mucho, y al regresar me esmeré en ordenar que fueran quebrantadas todas las maldiciones puestas sobre mí mientras estuve en ese lugar. ¿Ha visitado usted algún campamento espiritista, alguna aldea o pueblo que se considere a sí mismo como de la nueva era o de las ciencias ocultas, a un festival psíquico, o a alguna otra actividad ocultista o lugar, sin que el Señor se lo haya ordenado? Si es así, entonces ha recibido maldiciones de destrucción sobre su vida y la de su familia, y necesita arrepentirse por haber actuado de manera irresponsable con las cosas de Satanás. En tal caso, debe ejercer autoridad sobre todas estas maldiciones y ordenarles que sean rotas en el nombre de Jesucristo. Ordene a todos los demonios que tienen que ver con estas maldiciones que desaparezcan para siempre de su vida en el nombre de Cristo. Tenemos que andar con sumo cuidado y humildad ante nuestro Señor. Debemos tener cuidado de ni siquiera visitar algo que sea profano e inmundo. Debemos tener cuidado de no volvernos arrogantes y de no enfrentamos a una batalla que el Señor no nos haya ordenado pelear específicamente. Combate no autorizado contra el enemigo. No podemos pelear ninguna batalla que nuestro líder no nos haya ordenado pelear.
Hemos conocido a creyentes que nos han dicho que pueden ir a cualquier lugar y hacer lo que les plazca sin ningún riesgo, porque están protegidos por la sangre de Jesucristo. No estamos de acuerdo con esto. Como cristianos, podemos ir sin ningún peligro a cualquier parte o hacer cualquier cosa que el Señor nos haya autorizado a hacer. Pero no podemos ir a donde sea y hacer lo que a nosotros nos parezca, sin enfrentar ningún peligro. A menos que nuestro Señor nos haya ordenado claramente que lo hagamos, no podemos aventurarnos en el territorio de Satanás o enfrentarnos en una batalla contra el enemigo, y esperar al mismo tiempo estar protegidos de todo daño. Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El ejemplo que sigue a continuación es un asunto que a nosotros nos inquieta mucho. Algo que se ha vuelto ahora muy popular entre los cristianos es hacer viajes de turismo con otros creyentes, y hay muchos cristianos que se ganan la vida dirigiendo estas excursiones. No hay en realidad nada de malo en hacer un viaje con un grupo de creyentes, y estamos seguros de que son muchas las personas que resultan muy bendecidas por estos periodos de recreación y compañerismo. Con todo, nos preocupan algunas de las cosas que se hacen durante estas salidas. Las visitas a la cúpula de la roca en Jerusalén es un ejemplo que ya hemos mencionado. Otro es ciertas actividades que se realizan en los viajes a países asiáticos. Hemos tenido la oportunidad de hablar con varias de estas personas que dirigen tales excursiones, las que se anuncian por lo general como viajes de evangelización. A los que participan se les anima a hablar del Evangelio en la calle en los diversos países que visitan. No obstante, muchos de estos viajes son también con el propósito expreso de destruir a los principados y autoridades espirituales que gobiernan en determinados lugares. Al preguntar a algunos de estos que dirigen los grupos cómo es que logran destruir a los poderes espirituales, una de las respuestas más comunes es: llevamos a las personas a los diversos templos budistas o hindúes y les pedimos que oren contra los dioses de esos templos y por la destrucción de los mismos. ¡Ay, qué ignorantes parecen ser algunos cristianos! ¿Acaso pueden los cristianos ir a un templo pagano y destruir los dioses de ese templo mediante la oración? No. ¿Por qué no? Porque mientras ese templo esté, sus dioses tienen el derecho legal de gobernar allí. Ya hemos visto numerosos pasajes bíblicos en los que Dios da a los hijos de Israel órdenes precisas en cuanto a cómo tratar a los dioses paganos y a sus templos. A ellos siempre se les ordenó destruir al templo y a sus ídolos. Veamos rápidamente el caso de Gedeón. Recordará que Gedeón fue el hombre usado por Dios para derrotar un ejército que era varias veces mayor que su pequeño grupo armado de 300 hombres. Oró para lograrlo. Gedeón tuvo primero que estar moralmente bien con Dios. Una de las primeras cosas que Dios le ordenó a Gedeón fue que limpiara su propia casa. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Jueces 6, 25 minutos, 26 segundos. La destrucción del altar y de la imagen de Baal anulaba el poder de esa divinidad maligna de la vida de Gedeón y del lugar donde él actuaba. Después que Gedeón hizo esto, tuvo el poder para derrotar a los enemigos de Israel. Volvamos ahora de nuevo al asunto de entrar a los templos de las deidades malignas y de orar contra esas divinidades. Tales oraciones no tendrán ningún efecto porque adoramos a un Dios que es perfectamente justo, no solo con nosotros sino también con el reino de Satanás. Esto significa que, a menos que el templo, los altares y los ídolos sean destruidos, las divinidades malignas seguirán teniendo el derecho legal de gobernar y reinar allí. Les preguntamos a estos líderes turísticos si ellos regresaban de nuevo a los mismos templos en viajes anteriores, y su respuesta fue que a veces lo hacían. Sin embargo,
Si las oraciones de la excursión anterior hubieran destruido de verdad el poder de las divinidades de un templo específico, al regresar habrían encontrado que ese templo estaría destruido. Pero el templo sigue allí. Supongo que eso es bueno para el negocio turístico, pero no para los cristianos ignorantes que son introducidos a estos templos a orar. Penetraron a un territorio que legalmente le pertenece a Satanás y participaron en una batalla contra el enemigo que no fue autorizada por el Señor. El resultado es que estos creyentes salen con maldiciones de destrucción sobre ellos mismos y sobre sus descendientes. ¿Cuánta destrucción han traído sobre estos cristianos tales actividades? Dios no les ordenó que se lanzaran a esta batalla. Esto es algo que podemos decir sin la menor sombra de duda. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia es clara al respecto. Uno no puede destruir o quebrantar el poder de un demonio si no lo quita antes el derecho legal de ejercer ese poder. Uno tiene primero que destruir su templo, el altar y los ídolos. Los cristianos en plan turístico no pueden romper el poder de tales deidades demoníacas a menos que destruyan antes, físicamente, sus templos y todo lo que hay dentro de ellos. Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no meternos en una batalla que nuestro capitán no nos ha ordenado pelear. Con muchísima frecuencia, los cristianos pensamos solo en el interés y la emoción que hay en las atracciones turísticas, y no en lo que vamos a ver. Desafortunadamente, la mayoría de los sitios de recreo han sido ahora tomados por grupos de la nueva era. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de mucho discernimiento en cuanto a las actividades en que participemos. Si usted ha violado los derechos legales del enemigo, aún inconscientemente, lanzándose a una batalla no autorizada, tiene que arrepentirse y quebrantar cualquier maldición que quizás le sobrevino como consecuencia. Viviendo en una tierra maldecida. La tierra y los inmuebles pueden, de diversas maneras, ser maldecidos. La primera manera es cuando alguien al servicio de Satanás pone una maldición específica sobre la tierra. Muchas partes de los Estados Unidos han sido maldecidas por los indios norteamericanos. Un ejemplo de esto es el territorio del desfiladero del río Columbia, en la frontera que divide a los estados de Oregón y Washington. Ambos lados del río Columbia están salpicados de una serie de caseríos con muchas iglesias pequeñas y frustradas. En este territorio jamás ha habido un avivamiento espiritual o un gran movimiento del Espíritu Santo. Ese territorio es también una de las regiones de mayor actividad ocultista en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque hace muchos años los indios norteamericanos pusieron una maldición sobre esta tierra, con el propósito de que el hombre blanco jamás prosperara aquí. Los blancos han progresado económicamente un poco en esta región, pero el desarrollo espiritual ha sido nulo. Es también una región que tiene un índice de suicidios y homicidios extremadamente alto, como también lo es el índice de divorcios y de casos de incesto. Los indios adquirieron el derecho legal de maldecir de esa manera la tierra, por las terribles injusticias cometidas contra ellos por los primeros colonos blancos, presuntamente cristianos practicantes, que llegaron a este lugar. Hemos estado en contacto con varios pastores y sus esposas que se han mudado a casas pastorales y que han vivido bajo terribles ataques demoníacos. Ellos descubrieron que las iglesias estaban también acosadas por problemas. En cada uno de los casos, después de hacerse una investigación de los terrenos donde la iglesia y la casa pastoral fueron construidas, se descubrió que fueron antes lugares donde los indios norteamericanos enterraban a sus muertos. Estos cementerios son considerados sagrados y el lugar de morada de los espíritus y de sus dioses. No creemos que una iglesia cristiana que se haya construido en un lugar tan inmundo pueda prosperar. Todavía no hemos encontrado una sola que haya progresado. Otra razón por la que inmuebles habitados por cristianos tienen una maldición, es porque el terreno donde están asentados se ha dedicado al servicio de Satanás o de los espíritus malos. Cualquier cristiano que venga a vivir en un terreno así, será atacado por los espíritus malignos residentes y maldecido por esos demonios.
Por último, hay ciertos inmuebles que tienen sobre sí una maldición debido a los pecados de los anteriores propietarios y ocupantes. Los espíritus malignos se posesionan de estos inmuebles por el pecado de sus dueños o de las personas que viven en ellos. Esto significa que la siguiente persona que viva en ellos será molestada por estos demonios, es decir, a través de sus maldiciones, si el inmueble no es purificado. Hace poco conversábamos con un amigo nuestro que vive en una tierra que ha pertenecido a su familia por más de 4 generaciones, y que acababa de hacer una investigación en cuanto a la historia de la casa y de la tierra. Han sido construidas 2 casas en esta parcela de tierra. 2 parejas vivieron en la primera casa antes que fuera destruida por un incendio. Después fue construida otra en el mismo lugar. Otras 2 parejas han vivido en la segunda casa, y después vino a vivir en ella nuestro amigo. Todas las parejas que vivieron tanto en la primera como en la segunda casa, se divorciaron, y la esposa de nuestro amigo lo ha abandonado y está iniciando los trámites de divorcio. Él cree, y con mucha razón, en nuestra opinión, que hay una maldición sobre esa tierra. Así, cualquier pareja que venga a vivir aquí recibirá la maldición y su matrimonio terminará en divorcio. Hace falta mucha más oración e investigación para poder descubrir el origen de la maldición a fin de que la tierra pueda ser purificada. Cuando se habita en una vivienda que ha sido maldecida, le daremos algunos ejemplos de lo que puede suceder si un cristiano vive en una vivienda que ha sido maldecida. Hace varios años se comunicó con nosotros una mujer desde Ohio. Tanto ella como su esposo eran creyentes, muy dedicados al Señor ambos, y acababan de adquirir otra casa cerca de 6 meses antes que se comunicara con nosotros. Antes de mudarse a esta casa, ella y su esposo habían disfrutado de un matrimonio satisfactorio y criaban con toda felicidad a su numerosa prole. Pero en esos 6 meses transcurridos desde que se mudaron, todo les salía mal. Tanto el esposo como ella tenían problemas de contusión mental y notaron que estaban siempre riñendo entre sí. El hogar estaba lleno de conflictos, y los niños estaban experimentando pesadillas horribles y no podían dormir bien. Toda la familia estaba enferma todo el tiempo, con afecciones tales como resfriados, gripes y alergias. Nada particularmente serio, pero sí les causaban muchas molestias. La mujer había leído mis 2 primeros libros y nos dijo que estaba casi segura de que su casa estaba contaminada por demonios, aunque no podía asegurarlo del todo. Ella y su esposo habían orado en varios sitios de la casa, habían untado aceite en ellos y habían ordenado en el nombre de Jesucristo que cualquier espíritu inmundo saliera de la casa. Le habían pedido a Dios que purificara y santificara la casa para su servicio, pero esto no les había servido de ayuda. ¿Qué podemos hacer?, nos preguntó. Lo primero que lo sugerimos fue que la familia se fuera de la casa durante un fin de semana de por lo menos 3 días, o por toda una semana si les resultaba posible, y que no regresaran a la casa bajo ningún concepto durante ese periodo de tiempo. Aceptaron nuestro consejo y nos llamaron después que regresaron a su casa. La señora dijo que habían tenido un fin de semana maravillosamente tranquilo. Los niños durmieron bien, no tuvieron pesadillas, y ella y su esposo descubrieron que se amaban de verdad, a pesar de todo lo ocurrido, al punto de que no tuvieron ni una sola desavenencia durante todo el fin de semana. Ahora sí tenían la seguridad de que el problema estaba en la casa. Entonces les dijimos que ella y su esposo tendrían que escudriñar cada pulgada de la casa para encontrar cualquier cosa que fuera inmunda, como marcas, señales u objetos ocultistas, y otras cosas por el estilo. Volvimos a saber de ellos cerca de una semana después. Este matrimonio había dedicado todo un día para orar en los diversos lugares de la casa, escudriñando cada rincón. Miraron en todos los lugares de la vivienda, de arriba a abajo y de un extremo a otro, pero no encontraban nada. Sin embargo, se sentían dirigidos al cuarto de juegos que había en el sótano. Era una habitación hermosamente acabada y alfombrada, y se dieron cuenta de que se sentían muy mal cada vez que se encontraban en el centro de la habitación. Por último, contrataron a unos trabajadores para que quitaran la alfombra.
Allí, en el centro del piso, había la figura de una estrella de 5 puntas, encerrada dentro de un círculo con las palabras salvo, Satanás escritas sobre ella. El dibujo y las palabras habían sido bien grabadas en el cemento, antes que se endureciera, y después colocaron sobre el dibujo un relleno de paja y la alfombra. No había forma de quitar esto, a menos que se hiciera con un martillo perforador y se sacara todo el pedazo de cemento en el que estaba dibujada la estrella. Mientras estuviera allí el dibujo, los demonios tenían el derecho legal de habitar la casa. Después de discutirlo y orar mucho, el matrimonio decidió vender la casa, perdiendo mucho dinero en la operación. No taparon el dibujo que había en el piso de cemento del sótano cuando ofrecieron la casa en venta, y las personas que la compraron estaban encantadas con la casa, con figura y todo, porque estaban muy relacionadas con el ocultismo. Creemos que la pareja que vendió la casa hizo una sabia decisión. Dudamos que la casa pudiera ser purificada porque fue claramente dedicada a Satanás cuando fue construida. ¿Hay alguna pauta bíblica en cuanto a esto? Sí la hay, y la encontramos en Levítico. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote, y la examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa. Inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa. Y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Levítico 14, 33, 45. Observe, por favor, que al comienzo de esta porción de la escritura el Señor dice: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. ¿Por qué ponía Dios la plaga en la casa? Como señala a los hijos de Israel de que la casa era inmunda, de que había algo malo en ella. Si la plaga no podía ser quitada de la casa, entonces toda la casa se debía destruir, no se debía habitar. ¿Por qué razón? Creemos que eran viviendas construidas con el propósito específico de ser utilizadas en la adoración de las divinidades malignas cananeas. Los espíritus demoníacos tenían derecho legal sobre estas casas. Por eso el Señor ponía la plaga en las casas como señal de que eran inmundas, no adecuadas para que vivieran en ellas los hijos de Israel. Las casas tenían que ser destruidas, al igual que todos los altares y objetos utilizados en la adoración de las deidades malignas. Sabemos de 2 iglesias que compraron edificios construidos originalmente como logias masónicas. Ninguna de estas iglesias pudo jamás prosperar. En realidad, ambas congregaciones fueron devastadas del todo y se disolvieron en un periodo de 2 o 3 años. La masonería no es una organización cristiana. Sus edificios están diseñados para sus organizaciones y dedicados al servicio de los masones. No creemos que esos edificios puedan ser purificados porque fueron construidos para el servicio de los espíritus malignos.
Las iglesias están también seriamente afectadas por las maldiciones sobre la tierra en la que se han construido, o por maldiciones contra el edificio mismo de la iglesia. Un buen ejemplo de esto es una congregación de los nazarenos a la que unos apreciados amigos nuestros comenzaron a asistir hace cuestión de un año. Estaban preocupados porque la iglesia había ido cuesta abajo durante varios años. Nadie se convertía y había una larga historia de mucha enfermedad y disensión dentro de la iglesia. Al conocer a la congregación, se enteraron de que algunas personas habían penetrado en el templo años antes. Un grupo de satanistas había realizado al parecer un sacrificio sangriento dentro de la iglesia. En las paredes pintaron con sangre símbolos ocultistas, y el altar fue embadurnado con sangre y excremento. Los miembros de la iglesia limpiaron con esmero las paredes, las pintaron de nuevo y purificaron el altar. Sin embargo, nadie sabía que tenían que quebrantar las poderosas maldiciones que se habían colocado sobre la iglesia a través de aquel rito satánico, ni tampoco que debían expulsar a los espíritus inmundos asociados con las maldiciones contra la iglesia. Estos amigos nuestros le dijeron a su pastor lo que debía hacerse. Ellos y el pastor fueron por todo el edificio de la iglesia ungiéndolo con aceite, orando y ordenando que las maldiciones fueran quebrantadas y que los demonios se marcharan en el nombre de Jesucristo. Desde entonces la iglesia ha experimentado un crecimiento. El año pasado estuvimos en contacto con el pastor de una iglesia muy antigua de Virginia. Esta iglesia fue construida antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos, y tiene un cementerio vetusto como parte de su terreno. Esta congregación se caracteriza por una incidencia muy elevada de colapsos nerviosos y suicidios. Es además, una iglesia con muchos problemas y se ha dividido varias veces en los últimos 30 años. El nuevo pastor, que había estado al frente de la iglesia por casi 6 meses, nos llamó. Él y su familia estaban siendo perturbados por fenómenos demoníacos nunca antes experimentados. Varias cosas habían sucedido a un mismo tiempo en esta iglesia. Los problemas personales del pastor y los de su familia habían empezado al mes siguiente de llegar a la iglesia. Me contó que un sábado por la noche, ya tarde, después de estudiar su sermón que predicaría la mañana siguiente, cerró el templo y se fue caminando a su casa que estaba a corta distancia del edificio de la iglesia. Entonces dirigió su mirada al cementerio y vio a un grupo de personas vestidas con ropas y capuchas negras. Estaban tornadas de la mano, salmodiando y caminando en círculo alrededor de una lápida grande y ornamentada. Por no saber nada acerca del ocultismo o de la hechicería, simplemente se dirigió al grupo, interrumpió su rito y les informó que se encontraban en una propiedad privada. Después les ordenó que salieran de allí de inmediato y los amenazó con llamar a la policía si no lo hacían. Como ellos se marcharon sin causar problemas, el nuevo pastor llegó a la casa pensando que el asunto había terminado. Pero no fue así. A partir de ese momento él y su familia comenzaron a experimentar pesadillas horribles, enfermedades y lo que consideraban alucinaciones, pero que en realidad eran apariciones demoníacas. Por último, el Señor lo puso en contacto con mis libros y comenzó a entender que estaban bajo un ataque demoníaco. Su contacto con nosotros sirvió no solo para ayudarlo a enfrentar las maldiciones puestas sobre él y sobre su familia por ese grupo de ocultistas, sino también para que se interesara en conocer la historia y el carácter de la congregación. Le sugerimos que estudiara la historia de la iglesia. ¿Qué había ocurrido poco más o menos 30 años atrás, antes que comenzaran todos los problemas que habían caracterizado a la congregación desde entonces? Para sorpresa suya, descubrió que a comienzos de la década de los años 60, la iglesia había invitado a hablar a una medium muy conocida y popular a nivel nacional. Las predicciones de esta mujer se publicaban en todos los medios de comunicación de su época. Los registros de la iglesia señalaban que la conferencia que ella dictó tuvo una numerosa asistencia. Esta iglesia estaba bajo una maldición de Dios. Habían pecado contra el Señor al traer a una adivina y medium, y darle una posición de honor y autoridad en la iglesia al permitirle que diera una conferencia desde el púlpito.
todo el Antiguo Testamento condena una y otra vez cualquier asociación con personas así. El resultado fue que Satanás tuvo vía libre para atacar a la congregación. No es de extrañar que los hechiceros locales se sintieran tan cómodos viniendo al cementerio de la iglesia para practicar sus ritos. Nos hubiera gustado decirle que este caso tuvo un final feliz, pero no podemos. El pastor se enfrascó en una seria confrontación con el liderazgo de la iglesia. Él quería que todos los miembros de la congregación se arrepintieran por la acción de traer a esta medium a la iglesia, pero se negaron a hacerlo. Al final, la presión contra el pastor fue tan grande que renunció a la iglesia. Es algo muy grave traer algo inmundo a la casa de Dios. La destrucción vendrá con toda seguridad. Dios hablaba en serio cuando dijo lo siguiente a los hijos de Israel: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Éxodo 34:14. Recuerda que Dios es un Dios celoso. Usted no puede adorar a Dios y a algo más. Usted no puede servir a Dios y honrar o adorar a algo más. Capítulo 6. Maldiciones rituales. La gente que te encuentras relacionada con el ocultismo suele atacar a menudo a los cristianos. Esas personas tienen que realizar una serie de ritos para que los demonios lleven a cabo lo que ellos desean que se logre. Pero si estamos prevenidos en cuanto a estos ritos, podemos defendernos contra las maldiciones enviadas contra nosotros por otro medio. Satanás y sus servidores tratan muchas veces de poner maldiciones sobre nosotros cuando no tienen el derecho de hacer tal cosa. Podemos romper esas maldiciones de manera muy sencilla, pero primero debemos tener conciencia de su existencia. En este capítulo estudiaremos algunos ejemplos de este tipo de maldiciones. Maldiciones relacionadas con figuras ocultistas. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ezequiel 8, 9, 10. Estos versículos fueron escritos por Ezequiel al narrar su experiencia cuando Dios lo llevó a Jerusalén para mostrarle la profanación del templo de Dios construido por el rey Salomón. Entre otras cosas, Ezequiel vio figuras esotéricas en las paredes del templo. No captamos en realidad el significado de estos versículos hasta que comprendemos que el propósito de estos dibujos ocultistas era colocar a los espíritus inmundos en las figuras. Los espíritus inmundos fueron introducidos al templo de Dios y colocadas en las paredes del templo por medio de estas figuras. Porque pueden ser usadas para colocar maldiciones, las figuras esotéricas pueden jugar un papel importante en nuestra vida como cristianos, por lo tanto, necesitarnos tener una comprensión elemental de ellas y estar prevenidos. Con demasiada frecuencia simplemente las consideramos simples dibujos en la pared y no les damos importancia. Nos gustaría considerar una clase particular de figuras ocultistas que son comunes en la jerga de los que están relacionados con el ocultismo. Son llamados vigilantes. Estos vigilantes son los reptiles mencionados por Ezequiel, son los llamados espíritus familiares, espíritus malignos colocados en sitios especiales para mantener vigilado todo el tiempo el espacio inmediato. Estas figuras pueden ser colocadas en objetos, animales o dibujos. Los animales son rara vez usados porque se mueven mucho. Pero en último caso, la persona coloca a la figura de un vigilante en un punto estratégico y regresa después para comunicarse con el espíritu asignado a la figura para saber qué ocurrió en el lugar durante su ausencia. Las figuras pueden tomar diversas formas, pero siempre tienen varios ojos o por lo menos uno. Los vigilantes se encuentran a menudo en los dibujos pintados en asociación con la actividad de las pandillas. Estos vigilantes les permiten saber a los miembros de una pandilla cuando se encuentran en su vecindario los miembros de otra pandilla rival. Tenemos que estar alertas en cuanto a estos dibujos en las paredes, porque nos permitirán saber que estamos en un lugar de actividad ocultista.
La figura de la primera ilustración fue fotografiada en el estado de Iowa en la primavera de 1990, y fue pintada en la puerta de un garaje. Lo que hace que este vigilante sea tan interesante e importante es la casa que está vigilando. La puerta de este garaje está en una callejuela allí tras de un complejo de tiendas comerciales. La segunda fotografía se tomó directamente de frente al vigilante. Como puede verse, aparece un símbolo dibujado en una puerta al lado del edificio. La misma pintura de aerosol se utilizó para dibujar al vigilante y al símbolo en la puerta. El símbolo de la puerta se interpreta, por lo general, como el símbolo de la anarquía. Sin embargo, cuando la A sale fuera del círculo, es el símbolo usado para marcar el sitio de uno o más sacrificios de sangre. La puerta de la fotografía era la puerta trasera de un establecimiento comercial en Iowa, utilizado como centro de actividad de los dedicados, en ese lugar, al satanismo. En la habitación que quedaba tras la puerta se realizan sacrificios de sangre, y el vigilante era colocado en el sitio para que informara a sus socios humanos en cuanto a quienes entraban y salían por la puerta. Me pregunto qué sería lo que informó el vigilante después de vernos tomar las fotografías de y de la puerta. Las siguientes fotografías, números 3 y 4, son todavía más interesantes. Las tomamos en Guadalajara, México, en enero de 1995. Guadalajara está situada en la parte central de México, a gran distancia de Iowa. Permítanos contarle la historia que hay tras estas fotografías. Este símbolo. Una vez más. Note el parecido con el símbolo del sacrificio de sangre de Iowa. Esta hermana no sabía inglés, y por eso no le prestó ninguna atención a las palabras ni a la figura. Al final de las palabras que están en la fotografía 3 aparece la figura que se muestra en la ilustración 5. Es la figura de un demonio con una hoz en la mano. Es evidente que se trata de la parca, el demonio de la muerte. Esta es la interpretación de la escritura y de las figuras sobre el muro. El vigilante fue colocado allí para que siguiera con atención todo lo que la hermana hacía. El sacrificio de sangre fue realizado para colocar una maldición sobre ella y su casa, y el demonio de destrucción y muerte fue puesto allí para ejecutar la maldición sobre su vida. Creemos que la fecha que aparece allí es la fecha en que se realizó el sacrificio y se colocó la maldición. Al hacer memoria, la hermana se dio cuenta de que sus problemas habían comenzado en ese tiempo. Era evidente que tenía muy enojado a alguien que estaba al servicio de Satanás. Las palabras se escribieron en inglés para que ella no pudiera entenderlas. Recorrimos el vecindario y aunque encontramos más paredes con dibujos, no pudimos ver ni una sola figura que tuviera origen ocultista. Es obvio que las figuras habían sido colocadas con mucho cuidado en ese muro con un propósito específico: mantener vigilada a esta hermana y colocar una maldición de destrucción contra ella y su familia. ¿Cómo enfrentarse a algo como esto? Muy sencillo. Le dijimos a la hermana que tomara aceite para ungir y que lo untara sobre las figuras, ungiéndolas en el nombre de Jesucristo. Al hacerlo, debía hablar en voz alta, ejerciendo autoridad sobre todos los demonios colocados sobre las figuras, y ordenándoles que huyeran de inmediato en el nombre de Jesucristo. Luego debía tomar una lata de pintura de aerosol y cubrir totalmente las figuras. Le sugerimos que consiguiera un color de pintura lo más parecida posible al color del muro. La mejor solución habría sido limpiar con un chorro de arena a presión el muro. El problema quedaba resuelto, entonces, al romper la maldición, la destrucción de las figuras y la orden dada a los demonios. Las figuras tenían que ser destruidas, ya que mientras estuvieran los demonios tenían el derecho legal de permanecer allí. Primera de Pedro 5:8 nos aconseja velar todo el tiempo porque nuestro adversario, Satanás, está determinado a causarnos daño. El Señor honró la oración de esta hermana y le reveló la causa de sus problemas. No tengo la menor duda de que esta fue una de las razones por las que Dios nos envió a Guadalajara. No nos fiemos de nada, estemos siempre alerta a todo lo que nos rodea. Hace poco estuvimos enseñando un seminario en Vermont.
10 días después de la fiesta de Halloween o Noche de las Brujas, y después de presentar una serie de diapositivas con símbolos ocultistas, entre los cuales se encontraban los mostrados en este libro, tuvimos un periodo de preguntas y respuestas. Una de las señoras presentes en la conferencia intervino para decirnos que toda su familia se había visto sumida de repente en un caos y en desastres en los últimos días. Había surgido un terrible enfrentamiento entre todos los miembros de la familia, todos se enfermaron al mismo tiempo, y varios de ellos se vieron relacionados con una serie de extraños accidentes. Gracias a nuestra enseñanza, el Señor le mostró el origen de todo lo que estaba sucediendo. La señora dijo que al salir a su trabajo la mañana después de Halloween, notó que en algún momento alguien pintó en la noche un enorme símbolo sobre la puerta de entrada a la casa. Era una letra A con un círculo, el símbolo del sacrificio de sangre. Ahora comprendía que alguien había colocado una poderosa maldición de destrucción sobre su casa y su familia. Se marchó a casa esa noche, después de terminada la reunión, y destruyó el símbolo que había en su puerta. Al mismo tiempo, oró y ordenó, en el nombre de Jesucristo, que fueran quebrantadas todas las maldiciones puestas contra ella y su familia. Luego ordenó que huyeran de inmediato todos los demonios que tenían que ver con esas maldiciones. Lo siguiente que hizo fue ungir y purificar la casa, y también ungió a cada miembro de la familia, quebrantando las maldiciones que había sobre cada uno de ellos. Al día siguiente nos informó que, después de hacer todo esto, instantáneamente volvió a reinar la paz en su hogar. Hay una tienda en una ciudad cercana a donde vivimos, a la que llevamos a revelar nuestros rollos de fotografía y cuyo dueño llegamos a conocer. Una vez llevamos un rollo de fotografías a color para que las convirtiera en blanco y negro, a fin de usarlas en este libro. Cuando fuimos a buscar las fotografías, el dueño se interesó por el símbolo con A. ¿Qué significa?, nos preguntó. Daniel le preguntó por qué quería saberlo, y su respuesta fue: porque mi suegro pastorea la iglesia bautista grande que hay aquí en la ciudad. Hace cerca de un mes alguien pintó con aerosol ese símbolo a un lado de la iglesia. Todavía no lo hemos quitado, pero me he estado preguntando qué significa. Daniel le explicó entonces el significado. Le dijo que el símbolo quería decir que alguien había efectuado un sacrificio de sangre de algún tipo en los terrenos de la iglesia, y que la razón más probable para tal rito era colocar una maldición sobre la iglesia. Le dijo también que el símbolo debía ser destruido, la maldición rota, los demonios expulsados y los terrenos de la iglesia purificados. Confiamos en que este joven y su suegro hayan seguido nuestro consejo, porque de no haberlo hecho la vida de muchas personas de esa iglesia se verá afectada. Hace poco, vimos este mismo símbolo en una de las paredes laterales de una iglesia de Londres, Inglaterra, donde estábamos dando una conferencia. En esta iglesia había muchos problemas y no habían podido crecer durante mucho tiempo. Estamos seguros de que la maldición asociada con este símbolo no era la única razón de las dificultades de la iglesia, pero sin duda alguna jugaba un papel importante. Las iglesias son, con mucha frecuencia, blanco de los ocultistas. Pero desafortunadamente, son muchos los pastores que suponen que no tienen que ocuparse de esto de las maldiciones, razonando que Dios se ocupará de ellas. Falso. Hay un movimiento del Espíritu Santo en el lugar donde vivimos que ha hecho que las iglesias se reúnan una vez al mes para la adoración y la alabanza, y que los pastores se junten una vez a la semana para orar. El propósito de esto es derribar barreras, estimular la unidad y que, con el tiempo, se produzca un avivamiento. Hace poco observamos que un grupo de brujos, que visitan a diferentes iglesias del lugar, se han estado reuniendo en grupos de 2 o 3 para dar vueltas alrededor de los templos y de las casas de los pastores que están al frente del intento de lograr la unidad del pueblo cristiano. El propósito de estos brujos al dar estas vueltas es colocar maldiciones sobre las iglesias, los pastores y sus familias, son el propósito de detener la obra que están realizando para el Señor. En vista de esto, llamamos de manera confidencial a los pastores y los pusimos en conocimiento de lo que estaba sucediendo.
No nos gusta el chismorreo, y por eso no les dimos los nombres de las personas que lo estaban haciendo, pero por haber sido testigos oculares sentimos que debíamos darle a conocer la información a los pastores. El pastor de una de las iglesias no le dio importancia a la información y nos dijo que nos estábamos inquietando por algo que no valía la pena. Yo creo que Dios se ocupa de todo ese asunto de las maldiciones y por eso no tenemos que preocuparnos por ellas, nos dijo. Otro pastor, sin embargo, reaccionó de manera muy diferente. Gracias por llamar, exclamó. Ustedes no se imaginan lo mucho que mi espíritu da testimonio de lo que están diciendo. Nuestra iglesia ha estado bajo un ataque terrible estos últimos 2 meses. Varios de los miembros jóvenes de la congregación han tenido ataques fulminantes y enfermedades graves de las que, por lo general, no sufren las personas jóvenes. Yo sabía que estábamos bajo un ataque, pero ignoraba exactamente cómo orar contra esto ya que desconocía su origen. El Señor ha escuchado mis oraciones al hacer que ustedes me llamen para darme esta información. Este pastor recorrió todo el terreno donde se encontraban el templo y su casa, rompiendo todas las maldiciones y purificando los inmuebles. Pero además lo rentó a su congregación y les sugirió que oraran individualmente y que ordenaran que todas las maldiciones que les habían sido colocadas, fueran rotas en el nombre de Jesucristo. No tenemos ninguna duda de que en los próximos meses veremos una completa transformación en cuanto al progreso de ambas iglesias. Maldiciones enviadas directamente por medio de la hechicería. Algunas de las maldiciones más fáciles de quebrantar, pero al mismo tiempo de las más difíciles de identificar, son las enviadas directamente por medio de la hechicería. Por lo general, la gente va a un brujo o sacerdote de alguna religión como la santería, el vudú, o recurre a poderes mágicos para embrujar a alguien que conocen. Estos hechizos son en realidad maldiciones. Son espíritus malignos invocados por medio de un rito secreto y enviados a personas específicas con un propósito preciso. Normalmente, solo el Espíritu Santo puede hacernos conscientes de la presencia de estas maldiciones en nuestra vida. Podemos, por supuesto, tener indicaciones de amenazas, enojo y odio por las expresiones de las personas, pero no podemos estar seguros de esas cosas. Estas maldiciones pueden ser rotas con mucha facilidad, y a los demonios que tienen que ver con ellas se les puede ordenar que huyan en el nombre de Jesucristo. Una enseñanza no bíblica en ciertos círculos cristianos consiste en devolver las maldiciones a los que las han enviado. Esta idea, que está muy difundida, enseña que si uno es consciente de que alguien que practica la hechicería le ha enviado una maldición, lo que tiene que hacer es duplicarla y devolverla al hechicero. Todo en el nombre de Jesucristo, por supuesto. Pero esto es malo, absolutamente malo. Veamos lo que enseña Jesús, según lo registra Lucas. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a las que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27, 28. Jesús niega de plano la enseñanza de devolver las maldiciones. Pero deténgase y piense por un minuto en este asunto. ¿Quiénes están relacionados con las maldiciones? Los espíritus malignos. De modo que si usted le regresa una maldición a la persona que se la envió, le está enviando espíritus malignos a alguien, y eso es hechicería. Y si duplica la maldición y la devuelve, estará enviando el doble de demonios que fueron enviados primero contra usted. Querido hermano, querida hermana, los cristianos no están para enviarle malos espíritus a nadie. Maldiciones mediante el uso de artículos personales. Es común que un hechicero menos poderoso que una persona que practica una religión ocultista necesite un objeto personal de alguien antes de poder enviarle una maldición. Estos hechiceros se valen de estos objetos en sus ritos para enviar las maldiciones. Los objetos más comunes son las fotografías, los mechones de cabello o los restos de uñas, así como prendas personales de vestir. Estos son usados como representaciones. Los espíritus demoníacos relacionados con este tipo de ritos requieren estos objetos para identificar a la persona a la que han sido enviados a perturbar.
Si usted se percata de que alguien ha tomado algún objeto tuyo con la intención de utilizarlo en un rito para maldecirlo, lo mejor que puede hacer es recobrar el objeto. Esto es, por lo general, imposible, pero no se desanime, ya que nuestro Dios es poderoso y ha hecho provisión para nuestra liberación, a pesar de esta dificultad. Lo que recomendamos es que la persona que ha sido maldecida ore y pida al Señor que destruya el objeto personal robado, y que lo vuelva ineficaz para los propósitos demoníacos. Y después, en el nombre de Jesucristo ordene que todas las maldiciones sean quebrantadas y que los demonios asociados con ellas huyan para siempre. Maldiciones por medio de los animales favoritos. Los cristianos muy enfrascados en la contienda espiritual experimentan, por lo general, un problema: el de las maldiciones enviadas a sus animales favoritos para matarlos. Muchas veces hemos notado que los bigotes de nuestro gato han sido cortados. Lo mismo ha sucedido con nuestro perro, pero con menos frecuencia. Cuando esto ocurre, enseguida nos damos cuenta de que alguien ha enviado una maldición contra uno de nuestros animales. Los animales son fáciles de desechizar porque ellos no tienen pecado y los espíritus malignos no tienen el derecho legal de estar en ellos ni de afligirlos. Lo que hay que hacer simplemente es ungir al animal con aceite y orar, y ordenar que cualquier maldición sea quebrantada y que los demonios huyan en el nombre de Jesucristo. Y no olvide orar por la total restauración física y emocional de su animal después que haya roto las maldiciones y puesto en fuga a los demonios. Los animales, por lo general, no saben cómo decirnos cuánto sufren. Los espíritus malignos atormentan a los animales física y emocionalmente de la misma manera que lo hacen con los humanos. Son muchos los granjeros que han quedado en la bancarrota económica porque se les ha muerto el ganado a causa de enfermedades, o porque los animales no han tenido crías como resultado de maldiciones colocadas contra ellos. Pero nuestro Señor se encuentra íntimamente relacionado con su creación y está más que dispuesto a sanar a nuestros animales si se lo pedimos. No se venden los pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10, 29. Maldiciones por medio de regalos que han sido maldecidos. El rey Salomón enunció un principio muy interesante en el libro de Proverbios. El que no da el regalo prometido, es como una nube que pasa sobre el desierto sin dejar caer lluvia. Proverbios 25, 14. Una de las maneras más comunes de que se vale un ocultista para lograr que los demonios se introduzcan en la casa de un cristiano, es obsequiándole cualquier regalo al que han asignado un espíritu maligno. A veces colocan la maldición en el dinero y después se lo ofrecen a alguien, y si la víctima lo acepta, es activada en su vida una maldición de pobreza o de destrucción. Las maldiciones a través del dinero se utilizan con frecuencia para colocar una maldición de control sobre la confiada víctima, a la que siguen dando más y más dinero. Cada vez que la persona le regala dinero, más espíritus malignos son colocados en su vida para mantenerlo bajo el control del donador. Lo mejor sería, por supuesto, no aceptar los regalos desde el primer momento. Sin embargo, no siempre tenemos esta clase de discernimiento en el momento que nos es dado el regalo. Esto muestra la importancia de andar en humildad delante de nuestro Señor. La mejor arma que tenemos contra esta clase de maldiciones es la humildad. Aceptamos el hecho de que no somos perfectos y de que podemos ser engañados. Por lo tanto, tenemos que continuar confiando del todo en que el Señor nos revelará cualquier engaño que se intente contra nosotros, ya que si somos altivos es posible que no lo haga. Nada humilla tanto nuestro orgullo como el saber que se nos ha engañado. Hay que estar, entonces, siempre alertos y probarlo todo teniendo como referencia la palabra de Dios. Si una persona está colocando maldiciones en usted a través del obsequio permanente de regalos, especialmente de dinero, el Señor sacará a la luz, con toda seguridad, los motivos malévolos de la persona, a través de sus palabras, actitudes o acciones. Si usted está alerta, se dará cuenta de que la vida de esa persona no está en consonancia por completo con la palabra de Dios.
No obstante, por el deseo que tiene la víctima de recibir los regalos, evitará cualquier palabra, actitud o acción indebida, o no hará en absoluto caso de ellos. Una vez que el Señor nos muestra el problema, por lo general optamos por deshacernos del regalo. Si no es un objeto hecho específicamente para emplearse en el servicio a Satanás, puede ser ungido y purificado, y la maldición del regalo quebrantada en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, tenemos la firme convicción de que la única solución frente a los regalos reiterados es negarse a recibirlos. Capítulo 7. Las maldiciones circunstanciales. Hay veces que nos vemos en situaciones que escapan a nuestro control, y que se convierten en maldiciones para nuestra vida. Esto puede ocurrir con mucha facilidad cuando viajamos. No obstante, muchas veces los cristianos violan ciertas advertencias bíblicas que especifican cómo deben actuar en las diversas circunstancias. Los creyentes pueden recibir maldiciones en su vida si desechan o transgreden los límites establecidos por Dios. En este capítulo consideraremos algunas de estas clases de maldiciones. Por burlarse de Satanás. Es fácil que los cristianos desarrollen una actitud de arrogancia y piensen que nada puede tocarlos o causarles daño. Esto es muy común entre los creyentes. Nos sentimos presuntuosamente en los seguros bancos de nuestra iglesia y le hacemos muecas a Satanás, creyendo que por haber nacido de nuevo no puede tocarnos. Esta actitud, sin embargo, carece de apoyo bíblico y da pie para que el enemigo nos ataque. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5, 8, 9. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas 8, 10. Tenernos un enemigo temible. Las anteriores son apenas un par de los muchos pasajes bíblicos que nos aconsejan respetar y comprender el poder de nuestro enemigo, ya que desde el mismo momento que lo tratamos con frivolidad nos volvemos vulnerables y somos atacados, quedando expuestos a las maldiciones de Satanás y sus servidores. No podemos enfrentar a Satanás confiando en nuestras propias fuerzas. Solo el poder de Jesucristo nos capacita para enfrentarnos al diablo. Nos conviene recordar esto. Ya hemos considerado en este libro las muchas maldiciones que les pueden sobrevenir a los cristianos si se introducen a la ligera en territorio de Satanás o si intentan entablar una batalla con él sin haber recibido antes de nuestro capitán, Jesucristo, la orden de enfrentarlo. Hacemos estas cosas porque no somos sobrios ni vigilantes, y porque tampoco reconocemos el poder de nuestro enemigo. Primera de Pedro 5, 8, 9. Queremos darle un ejemplo más de cómo nuestra despreocupación hacia nuestro enemigo puede llevarnos a ser negligentes y a convertirnos en víctimas de una maldición. Yo, Daniel, me encontraba visitando la nueva cabaña Escamanía, en las afueras de Stevenson, estado de Washington. Rebeca y yo fuimos allí con un buen amigo nuestro que trabajaba en ese lugar. Toda esa región está bajo el gobierno de una poderosa divinidad india llamada Tsagalala o la que vigila. El rostro de Tsagalala está en todas partes, y la tienda de regalos de esta cabaña no era la excepción. Su cara estaba en las toallas de secar platos, en las agarraderas de cocina, en las camisetas, en los artículos de madera tallada y hasta en los objetos imantados para colocar sobre la nevera. Al pasar frente a la exhibición de los imanes, me acerqué y toqué uno de ellos que tenía la imagen del rostro de Tsagalala. «Hay hacerlo», dije con sarcasmo. «¿Lo ven? No es tan grandiosa como piensa». Seguimos recorriendo la cabaña sin acordarnos más del comentario que había hecho. 2 horas después de nuestra visita a la cabaña, me sentí muy enfermo.
Tenía un fuerte dolor de estómago y comencé a vomitar. Seguí vomitando durante varias horas. Rebeca y Bill, nuestro amigo y pastor, me ungieron con aceite y oraron por mí una y otra vez. Ellos estaban firmemente convencidos de que la causa de mi enfermedad era algún tipo de maldición, pero no podíamos de ninguna manera quebrantarla ni tampoco evitar que los demonios me afligieran. Rebeca estaba sumamente preocupada porque me estaba deshidratando. Quiso llevarme al hospital, pero me opuse ya que teníamos que tomar un tren en pocas horas y estaba decidido a no perderlo. Vomité sin parar hasta que tomamos el tren. Mientras partíamos de la estación y nos alejábamos del lugar, el Espíritu Santo me habló y me mostró que yo lo había dado a Absagalala, por mi sarcasmo y falta de respeto, el derecho legal de maldecirme. Había violado lo que dice la Biblia en Judas y en la primera carta de Pedro. Cuando reconocí el pecado de burlarme de Absagalala y le pedí perdón al Señor, pude ordenar que la maldición de Absagalala fuera quebrantada en el nombre de Jesucristo. Después, ordené que todos los demonios que tenían que ver con la maldición que me estaba atormentando, huyeran en el acto en el nombre de Jesucristo. Enseguida dejé de vomitar. Estaba debilitado y deshidratado, pero me recuperé rápidamente tan pronto como la maldición fue quebrantada. Por participar de comida sacrificada a los ídolos. El participar de comida ofrecida a los ídolos no es una cuestión que muchos de nosotros en los Estados Unidos tenemos que enfrentar, pero sí es un asunto muy serio para los cristianos de otros países, en especial de las naciones asiáticas. Al considerar esto, debemos primero referirnos a ciertos pasajes bíblicos que confunden a muchos cristianos. En el libro de Apocalipsis, Jesús dijo lo siguiente al dirigirse a ciertas iglesias. A la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Arrepiéntete. Apocalipsis 2, 14, 16. A la iglesia de Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2, 20. ¿Por qué el propio Jesús amonestó con tanta severidad a estos cristianos por comer cosas sacrificadas a los ídolos? En un incomprensible contraste, el apóstol Pablo escribió: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 10, 25, 32. ¿Cómo reconciliar las aparentes discrepancias entre estos pasajes? Debemos también ver lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en cuanto al tema. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4, 1, 5. Visto superficialmente, estos pasajes parecen contradecirse entre sí. Pero no es cierto. Dios no miente ni se contradice a sí mismo. Véanse Números 23, 19.
Salmo 89, 34. Debemos ir al Antiguo Testamento para tener una clara comprensión del propósito divino. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Éxodo 34, 12, 15. Hay dos maneras diferentes de comer alimentos sacrificados a los ídolos. Una de ellas es participar de hecho en el rito del sacrificio, en el que la persona que come está dando honra y adoración al Dios. La otra manera es comer alimentos que una porción fue antes sacrificada a un ídolo, pero el comerlos está separado del sacrificio y no forma parte de la adoración o de la honra al Dios. En los tiempos de Pablo, la mayor parte de la carne que se vendía en los mercados provenía de animales que se sacrificaban a diversos ídolos, pero solo una parte de la carne del animal era ofrendada al Dios. El resto era vendido en el mercado. De manera que la gente que compraba y comía esta carne no estaba participando de ninguna manera en el rito del sacrificio. No obstante, el problema se hacía más complejo en el caso de que un huésped comiera en la casa de alguien. En muchas religiones, la primera porción de la comida de cada día, y a veces de todas las comidas, era colocada delante del Dios particular de cada persona como una forma de sacrificio a ese Dios. En sus escritos, el apóstol Pablo muestra que él hace una clara distinción de que no está participando de ese sacrificio cuando entra a un hogar así. Lo cree porque primero da gracias por la comida y porque reconoce que la comida y todo lo que hay en la tierra proviene de Dios, el único creador y Dios verdadero. Por esto es que escribe en 1 Timoteo que todo alimento es santificado por la acción de gracias y por la palabra de Dios. Cuando Jesús censuró a los cristianos que participaban de la comida sacrificada a los ídolos, se estaba refiriendo a su pecado de condescendencia, como dice el pasaje antes citado de Éxodo 34. En este caso, Dios estaba advirtiendo a los hijos de Israel que no debían participar, de ninguna manera, en los ritos de sacrificio que daban honra y adoración a las deidades malignas. Dios les advirtió que tal acción los iba a atrapar en verdaderos pactos, tanto con los paganos que estaban practicando tales ritos, como con sus deidades demoníacas. Hoy día, esta actividad sigue trayendo maldición a la vida de los participantes. Son muchos los cristianos que creen que pueden ser condescendientes. Piensan que pueden servir a Jesús y al mismo tiempo participar de los ritos paganos. Eso no es posible. Estas personas temen hacer una clara declaración de su adoración y fidelidad a Cristo, porque están tratando de evitar la inevitable persecución y rechazo que tal declaración produce. Este es un problema importante en muchas partes, como ocurre en Asia y África. A menos que reciban una enseñanza clara, las personas que vienen a Cristo en estos continentes tratarán de vivir como cristianos y al mismo tiempo de mantener felices a sus parientes y sus tribus. En estos lugares siguen llevando puestos los amuletos y tomando las diversas pociones preparadas por los curanderos de la tribu. Estos creyentes participan en sus casas de comidas que se han sacrificado a las deidades demoníacas de la familia, sin hacer una clara distinción de que no están participando en el sacrificio. El resultado es que, al condescender de tal manera, se colocan bajo una maldición. Por odiar, envidiar y denigrar. Las maldiciones pueden ser lanzadas con solo pronunciarlas. Cuando esto se hace intencionalmente, por lo general lo hace alguien que está relacionado con el ocultismo. Sin embargo, cuando los cristianos caen en pecado, muchas veces lanzan maldiciones sin darse cuenta de lo que están haciendo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36, 37.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saltéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 3:15. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Cantor de los Cantares 8:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:6-10. En el primer pasaje, vemos que Dios nos hace responsables directos de cada palabra que pronunciamos. Nuestras palabras son importantes. En el siguiente pasaje, vemos que si odiamos a alguien, somos como homicidas ante los ojos de Dios. Nuestro odio literalmente permite a los demonios afligir a la persona que odiamos. Así, nuestro odio se convierte en una maldición. He visto a personas que han sido afligidas con toda suerte de desastres y enfermedades físicas por el odio intenso de los demás contra ellas. En estos casos, con frecuencia, el secreto de la victoria está en que la persona que es odiada simplemente perdone a la que la odia y luego ordeno que sean quebrantadas todas las maldiciones enviadas por ese odio. Y que, por último, pida al Señor su protección especial contra cualquier odio en el futuro. En Cantar de los Cantares de Salomón, vemos que los celos son tan destructivos como el odio. Los celos en realidad llevan al odio. Así, el impetuoso fuego de los celos puede en realidad llevar a maldecir la vida de la persona que es objeto de los celos. Por esta razón la Biblia habla con tanta firmeza de que debemos perdonar a nuestro prójimo. Si permitimos el odio y los celos en nuestro corazón, entonces no tenemos el fruto de la vida eterna en nosotros. Además, seremos con toda probabilidad culpables de infligir una maldición a la persona que odiamos. Usted tiene además que estar consciente de que si deja que los celos, el rencor o el odio aniden en su corazón, quedará bajo una maldición de destrucción de parte de Dios. Debemos estar dispuestos a arrepentirnos de tales pecados y perdonar a los que nos han causado algún daño. El pasaje bíblico citado de Santiago hace énfasis en cuánto mal puede lanzarse a través de las palabras dichas. Por ejemplo, si alguien le dice, quisiera verte muerto. Usted enseguida debe romper esa maldición en el nombre de Jesucristo, ya que esas palabras le dan puerta franca a los demonios para que coloquen una maldición en la persona que la recibe, con el propósito de producir la muerte literal de la persona. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de no decir cosas negativas o hirientes. Asimismo, apresurémonos a romper la maldición de cualquier palabra dicha contra nosotros. No la aceptemos. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:14-15. La amargura trae contaminación a nuestra vida. Nos expone a los ataques de Satanás, y también atrae los ataques de Satanás contra las personas que nos rodean. La amargura en la vida de una persona puede ser la responsable de la destrucción de iglesias y de muchas personas que la rodean. La amargura trae una maldición, no solo a la persona misma, sino también a las que son objeto de su amargura. Andemos, entonces, con mucha humildad delante de nuestro Señor, con mansedumbre y discernimiento, teniendo mucho cuidado con las cosas que decimos. Recordemos que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de toda palabra que hayamos dicho, por circunstancias que escapan a nuestro control.
Los que viajamos o nos vemos en situaciones de trabajo donde no podemos controlar el medio que nos rodea, tenemos que estar prevenidos de manera especial contra las maldiciones que pueden ser colocadas sobre nosotros a través de circunstancias que escapan a nuestro control. Yo, Rebeca, aprendí hace poco tiempo esta lección durante un viaje que hicimos a Cote d'Ivoire, Costa de Marfil, en África. Los cristianos que nos invitaron hicieron arreglos para que estuviéramos alojados en un hermoso hotel de la playa. Viajamos 36 horas hasta Abidjan, la capital, y estábamos tan cansados por el viaje que, cuando llegamos, apenas tuvimos fuerzas para llegar tambaleándonos hasta nuestra habitación del hotel, y caímos en la cama muertos de sueño. En la mañana siguiente, mientras yo tomaba una ducha, Daniel estaba acostado sobre la cama, medio dormido, y pensaba que yo estaba sentada en el extremo de la cama. Abrió los ojos para decirme algo, pero yo no estaba allí. Él pensó que aquello era producto de su imaginación debido a la fatiga. Teníamos que vestirnos y salir pronto de la habitación ya que tendríamos un día lleno de actividades. Esa noche, cuando regresamos a nuestra habitación, comenzamos a observar con detenimiento lo que nos rodeaba. Había un enorme tapiz tejido, con figuras de mujeres africanas, colgado en la pared sobre nuestra cama. Rápidamente nos dimos cuenta de que las figuras eran representaciones de divinidades demoníacas. Había también un cuadro en la pared del frente, que representaba a una tribu africana realizando una ceremonia ritual. Ambos, el tapiz y el cuadro, eran terreno legal para los demonios. De inmediato, me dirigí a nuestro equipaje para buscar el pequeño frasco de aceite que normalmente llevamos cuando viajamos. Pero por alguna razón, por la prisa del viaje, había olvidado traerlo en el equipaje. Por lo tanto, no podíamos ungir la habitación. Lo que hicimos fue orar y ordenar a los demonios que fueran atados por esa noche en el nombre de Jesucristo. Un rato después, mientras estábamos en la cama estudiando el material del día siguiente, sentí que algo se sentó cerca de mis pies, pero no era algo que podía ver. Lo dije a Daniel lo que había sentido, y recordó lo sucedido temprano esa mañana. No teníamos ninguna duda de que el intruso era un espíritu maligno. Por lo tanto, lo reprendí enseguida en el nombre de Jesucristo y le ordené que huyera, ya que de ninguna manera iba a permitir que hubiera un demonio sentado en el extremo de nuestra cama. Pero no se marchó porque tenía el derecho legal de estar en esa habitación. Esa noche fue terrible. Los demonios nos perturbaron y nos mantuvieron despiertos durante toda la noche. El Señor no permitió, en su misericordia, que nos hicieran daño, pero sí nos molestaron y nos impidieron dormir bien. Al siguiente día lo primero que hicimos fue pedir al pastor que era nuestro anfitrión, que nos consiguiera un poco de aceite. Luego ungimos la habitación, en particular el tapiz y la pintura, y ordenamos a los demonios asociados con ellos que fueran atados. Obviamente, no podíamos sacar el tapiz y la pintura de la habitación ni tampoco destruirlos. Lo más que podíamos hacer era ungirlos, pedir al Señor que los neutralizara, y ordenar que los demonios fueran atados. Eso resolvió el problema. Así pensábamos nosotros. Durante nuestra permanencia en el país, me sobrevino un problema físico. Sabía que estaba bajo un fuerte ataque demoníaco, pero no podía obtener la victoria. Por lo tanto, comencé a orar y a pedir al Señor que me mostrara la razón por la que no podía resolver la situación. Más tarde, esa misma semana, la administradora del hotel realizó una breve visita a nuestra habitación. Le había hablado del tapiz y ella estaba interesada en verlo. Tan pronto como lo vio, dijo: «Ah, ese es el dios Poro. Él es un dios poderoso de las tribus del norte de Cote d'Ivoire». Entonces le pedí que me hablara de él. Ella no sabía mucho, excepto que era muy conocido por el odio que les tenía a las mujeres. En realidad, odiaba tanto a las mujeres que si alguna se atrevía a mirarlo, o a mirar una representación de él, enseguida recibía una maldición de muerte. Por eso no hay imágenes de Poro en las tribus del norte, ya que las mujeres que las ven, mueren. Qué interesante que su imagen sea empleada como pieza decorativa en la parte sur del país y colocada a la vista de todos en las habitaciones de los hoteles.
Cuando miré por primera vez el tapiz, supe de inmediato que las figuras tejidas en él eran de deidades malignas, pero jamás se me ocurrió que recibiría una maldición por el solo hecho de mirarlas. Gracias a la dirección del Señor, esta hermana vino a nuestra habitación para hablarnos de Poró. La maldición de este dios era la causa de todos mis problemas físicos. Cuando salí de esa habitación por última vez, de inmediato ejercí autoridad sobre la maldición de muerte de Poró y ordené que fuera quebrantada en el nombre de Jesucristo. Luego ordené a todos los espíritus inmundos asociados con esa maldición que huyeran de mí para siempre en el nombre de Jesucristo. Al instante comencé a sentirme mejor y estaba bien cuando llegamos a nuestra casa. Jamás habría pensado que fuera posible que una maldición pudiera producirse por solo mirar la imagen de una divinidad demoníaca. Por lo tanto, de ahora en adelante cuando viaje, tendré mucho cuidado de observar enseguida todo lo que me rodea para detectar la presencia de figuras de demonios. Y también recordaré romper cualquier maldición que se hubiera podido colocar sobre nuestra vida por las representaciones de los demonios o por poner nuestra mirada en ellos. Los cristianos, en especial si viajamos, debemos estar siempre alertas, ya que las religiones del mundo son todas demoníacas. Tenemos poder sobre esos demonios en el nombre de Jesucristo, pero debemos estar alertas en cuanto a la presencia de ellos y a sus tácticas para que podamos vivir de forma victoriosa. Obviamente, como me ocurrió en África, esos demonios no tenían el derecho legal de maldecirme o afligirme, pero de todas maneras trataron de hacerlo. Es sencillo romper estas maldiciones, pero tenemos que hacerlo. Cuando enseñábamos este principio de quebrantar maldiciones durante un seminario hace poco tiempo, algunos de los asistentes presentaron otra situación interesante en la que el origen de las maldiciones destructivas sobre las personas estaba totalmente fuera del control de ellas. Los que hablaron eran cristianos veteranos de Vietnam que habían combatido en la guerra. Ellos nos informaron que las estadísticas señalaban que desde que finalizó la guerra de Vietnam, era mayor el número de excombatientes que se habían suicidado, que todos los soldados muertos en la acción. La guerra de Vietnam fue peculiar en el sentido de que casi todos los que combatieron en ella regresaron a sus hogares con una fuerte tendencia a destruirse a ellos mismos. ¿Por qué razón? Estos cristianos excombatientes me dijeron que cuando todo avión llegaba a las pistas de aterrizaje trayendo a más soldados a la guerra, grupos de monjes budistas se paraban al final de la pista y realizaban exorcismos para colocar maldiciones de destrucción sobre cada soldado que llegaba. Desde que tuvimos esa reunión, he hablado con otros excombatientes de Vietnam y todos recuerdan haber visto a los monjes. Las horrorosas estadísticas de muerte confirman el poder de tales maldiciones. ¿Es usted un excombatiente de Vietnam? Si lo es, entonces necesita que todas las maldiciones de destrucción sobre su vida que colocaron esos monjes sean quebrantadas. Tiene que hacer valer su autoridad en Cristo y ordenar que todos los demonios que tienen que ver con las maldiciones huyan de su vida para siempre, en el nombre de Jesucristo. También diga a sus amigos excombatientes que necesitan hacer lo mismo. Por incumplir las promesas hechas a Dios. Los cristianos tomamos con mucha ligereza el asunto de hacer votos a Dios. Pero a los ojos del Señor, un voto es algo muy serio. Veamos lo que dice el siguiente pasaje. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5:2-5. ¿Ha hecho un voto a Dios y no lo ha cumplido? Esto es, con frecuencia, fuente de grandes dificultades en la vida de un cristiano. Usted no puede progresar en su andar con el Señor si no ha cumplido con los votos hechos a Dios. Los votos quebrantados le dan a Satanás el derecho legal de atacar su vida. Son muchas las personas que prometen a Dios servirlo por el resto de la vida si Él los sana.
Pero después, cuando están bien, se olvidan de Dios. Este pecado pone a la persona bajo una maldición del Señor. Pida al Espíritu Santo que escudriñe su vida y lo muestre si hay votos que no ha pagado a Dios. Y después darse prisa en cumplirlos. De él, que lo hiciera. Luego, ejercí autoridad sobre la maldición y ordené que fuera quebrantada en el nombre de Jesucristo, y para terminar, ordené a todos los espíritus malos que tenían que ver con esa maldición que de inmediato y para siempre, se apartaran de mí en el nombre de Jesucristo. ¿Qué cambio tan grande se produjo? Mi salud comenzó a mejorar desde ese momento y no he tenido ninguna enfermedad de importancia desde entonces. En realidad, rara vez me enfermo y casi nunca pesco un resfriado. Ahora me siento más fuerte y más saludable, como nunca me había sentido en toda mi vida. Alabado sea el Señor. ¿Visitó usted la exposición del rey Tutankamón cuando ésta recorrió los Estados Unidos? Si lo hizo, entonces ponga manos a la obra y libérese de las maldiciones de destrucción y muerte puestas sobre su vida. Hace poco tiempo, recibimos llamadas telefónicas de dos pastores y sus esposas. Estas parejas no se conocen entre sí y viven en diferentes partes del país. Durante años, ambos matrimonios y sus hijos han experimentado todo tipo de desastres y problemas que son, sin duda alguna, demoníacos y el resultado de maldiciones. Al averiguar sus historias tratando de encontrar el origen de sus problemas, nos produjo consternación saber que todos ellos habían visitado un campamento espiritista del Medio Oeste norteamericano cuando ellas estudiaban en el seminario. Este queda a unos pocos kilómetros de distancia de ese campamento. Conozco bien el lugar y he ministrado a muchas personas que se han relacionado con este campamento espiritista. Es un antiguo y poderoso lugar, utilizado para el reclutamiento y el adiestramiento en ocultismo y satanismo. Este campamento fue fundado en la primera década del 1800. Ya han transcurrido varios años desde que visité el lugar por última vez, pero dudo que haya cambiado mucho. El campamento es literalmente un pueblo enclavado en otro pueblo, y su nombre está escrito en un arco situado en la parte superior de unas puertas de hierro, muy adornadas, a cuyos lados hay columnas de piedra que guardan la entrada. Una vez que se entra, uno encuentra calles con casas muy bien cuidadas y conservadas, algunas de las cuales son antiguas y muy hermosas. En el frente de cada casa hay una placa que informa acerca de las prácticas ocultistas de las personas que viven en ellas, prácticas tales como lectura de la bola de cristal, lectura de la palma de la mano, espiritismo, nigromancia, adivinación y sesiones espiritistas. Hay también un museo dedicado a la hechicería y al espiritismo, una iglesia espiritista y un antiguo y bien conservado cementerio. Entre las cosas interesantes en cuanto a este cementerio, están los muebles de color blanco, hechos de hierro forjado, que se encuentran en muchas de las tumbas. Las mesas redondas, de estilo provenzal francés, tienen dos sillas, una a cada lado de la mesa, que les hacen juego. Las sillas carecen de asientos porque las personas que vienen al cementerio levitan a un lado de la mesa, mientras que el espíritu de la persona que está en la tumba presuntamente sale de ella para levitar sobre la otra silla, mientras se comunican. Este lugar es territorio de Satanás. Todo él le pertenece legal a divinidad demoníaca, sin preguntarle antes al Señor si es su voluntad que lo haga. Caí, yo, Rebeca, en esta trampa hace ya varios años. Siempre me han fascinado los diversos materiales tales como el alabastro mencionado en el Nuevo Testamento. Nunca antes había tenido la oportunidad de ver algunas de estas cosas. Pero ocurrió que cuando estudiaba medicina en la década de los años 70, vino de Egipto a los Estados Unidos la exhibición del rey Tutankamón. Muchos objetos antiguos y hermosos que se extrajeron de la tumba del rey Tutankamón de Egipto estaban en exhibición. Sin detenerme a consultar al Señor, decidí ir a verlos porque estaba ansiosa por observar el alabastro y otros hermosos materiales de los tiempos bíblicos. No tenía ninguna idea de las consecuencias desastrosas y de extraordinario alcance que me sobrevendrían como resultado de ese viaje.
Toda la exposición fue de verdad hermosa y fascinante, y disfruté mucho de ella. Ese mismo año, mi problema de salud crónico se agravó, y durante los siguientes 13 años batallé con graves enfermedades, una tras otra. Tan pronto como el Señor me curaba de un grave padecimiento, comenzaba otro, y no importaba cuánto orara y ayunara, o quién orara por mí, mi salud no mejoraba. Era una persona enferma y debilitada cuando Daniel y yo nos casamos. Cerca de 6 meses después de habernos casado, estábamos acostados en la cama una noche intercambiando puntos de vista acerca de la palabra de Dios, como es nuestra costumbre, cuando le pregunté a Daniel si él había visto alguna vez el alabastro. Me contestó que no. Entonces le dije cómo lo había visto en la exhibición del rey Tutankamón, y le pregunté si había visitado la exhibición. De nuevo me respondió que no lo había hecho. Aunque en ese tiempo no era cristiano, no fue a ver la exposición por el conocimiento que ya tenía de la historia de Egipto. Daniel me informó que para proteger de los ladrones las tumbas de los faraones, se habían hecho poderosos conjuros sobre las tumbas. De modo que cualquier persona que abriera una tumba, que penetrara en ella, o que siquiera viera los objetos que habían en ella, quedaba enseguida bajo una poderosa maldición de muerte y destrucción sobre su vida colocada por los espíritus malignos puestos para guardar las tumbas. Durante muchos años esto bastó para mantener alejados a los ladrones. Pero a medida que pasaron los años y nuevos reinos surgieron, la gente se olvidó del poder de los hechiceros egipcios. Sin embargo, los demonios no lo olvidaron. Tales conjuros se habían colocado sobre la tumba del rey Tutankamón cuando se construyó, y todavía están en vigor. Usted recordará que las personas que estuvieron en la excavación de su tumba, murieron todas antes de haber transcurrido 2 años de terminada la excavación. Por haber ido a ver los objetos de la tumba del rey Tutankamón, fue colocada sobre mi vida una poderosa maldición de destrucción. Porque pertenecía al Señor, Él no permitió que los demonios me mataran, pero sí me causaron sufrimientos durante muchos años. Tan pronto como me di cuenta de lo que había hecho, me senté en la cama y enseguida le pedí perdón al Señor por haber ido a ver esa exhibición sin preguntarle si era voluntad siempre de su vida en el nombre de Cristo. Tenemos que andar con sumo cuidado y humildad ante nuestro Señor. Debemos tener cuidado de ni siquiera visitar algo que sea profano e inmundo. Debemos tener cuidado de no volvernos arrogantes y de no enfrentarnos a una batalla que el Señor no nos haya ordenado pelear específicamente. Combate no autorizado contra el enemigo. No podemos pelear ninguna batalla que nuestro líder no nos haya ordenado pelear. Hemos conocido a creyentes que nos han dicho que pueden ir a cualquier lugar y hacer lo que les plazca sin ningún riesgo, porque están protegidos por la sangre de Jesucristo. No estamos de acuerdo con esto. Como cristianos, podemos ir sin ningún peligro a cualquier parte o hacer cualquier cosa que el Señor nos haya autorizado a hacer. Pero no podemos ir a donde sea y hacer lo que a nosotros nos parezca, sin enfrentar ningún peligro. A menos que nuestro Señor nos haya ordenado claramente que lo hagamos, no podemos aventurarnos en el territorio de Satanás o enfrentarnos en una batalla contra el enemigo, y esperar al mismo tiempo estar protegidos de todo daño. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El ejemplo que sigue a continuación es un asunto que a nosotros nos inquieta mucho. Algo que se ha vuelto ahora muy popular entre los cristianos es hacer viajes de turismo con otros creyentes, y hay muchos cristianos que se ganan la vida dirigiendo estas excursiones. No hay en realidad nada de malo en hacer un viaje con un grupo de creyentes, y estamos seguros de que son muchas las personas que resultan muy bendecidas por estos periodos de recreación y compañerismo. Con todo, nos preocupan algunas de las cosas que se hacen durante estas salidas. Las visitas a la cúpula de la roca en Jerusalén es un ejemplo que ya hemos mencionado. Otro es ciertas actividades que se realizan en los viajes a países asiáticos. Hemos tenido la oportunidad de hablar con varias de estas personas que dirigen tales excursiones, las que se anuncian por lo general como viajes de evangelización.
A los que participan se les anima a hablar del Evangelio en la calle en los diversos países que visitan. No obstante, muchos de estos viajes son también con el propósito expreso de destruir a los principados y autoridades espirituales que gobiernan en determinados lugares. Al preguntar a algunos de estos que dirigen los grupos cómo es que logran destruir a los poderes espirituales, una de las respuestas más comunes es: llevamos a las personas a los diversos templos budistas o hindúes y les pedimos que oren contra los dioses de esos templos y por la destrucción de los mismos. ¡Ay, qué ignorantes parecen ser algunos cristianos! ¿Acaso pueden los cristianos ir a un templo pagano y destruir los dioses de ese templo mediante la oración? No. ¿Por qué no? Porque mientras ese templo esté, sus dioses tienen el derecho legal de gobernar allí. Ya hemos visto numerosos pasajes bíblicos en los que Dios da a los hijos de Israel órdenes precisas en cuanto a cómo tratar a los dioses paganos y a sus templos. A ellos siempre se les ordenó destruir al templo y a sus ídolos. Veamos realmente. Todas las personas que viven dentro de sus paredes están inmersas del todo en el ocultismo. El campamento es como un imán que atrae a los curiosos y a los ignorantes. Los espíritus malignos que reinan en este campamento tienen un poder increíble, y defienden celosamente este lugar. Cualquier persona que penetre en este territorio, que no está relacionada con el ocultismo ni le profese fidelidad a esos demonios, se coloca bajo su ataque directo y recibe una maldición de destrucción sobre su vida. Esto, por supuesto, es particularmente cierto cuando se trata de una persona cristiana. Los demonios odian a los cristianos y consideran que es una ofensa directa el que un cristiano viole su territorio. Ya que es de ellos este territorio, los demonios tienen el derecho legal de poner maldiciones de destrucción sobre la vida de cualquier persona que se aventure en sus dominios. Para alarma nuestra, nos enteramos por estas dos parejas que los estudiantes del seminario vecino acostumbran visitar con frecuencia el campamento espiritista con el solo propósito de divertirse, y por pura curiosidad. Y para mayor asombro de nuestra parte, nos enteramos de que años atrás los estudiantes de un curso de religiones mundiales eran llevados de excursión para ver el campamento y para entrevistarse con algunas de las personas que allí vivían. Una persona me dijo que su clase asistió a una conferencia sobre sesiones espiritistas y cómo se realizaban, dictada por una de las personas que vivían en el campamento. Toda persona que haya participado en una de estas excursiones, o que haya visitado ese campamento por simple curiosidad, o con el fin de divertirse, ha recibido una maldición de destrucción sobre su vida, y también sobre su familia y sus descendientes. ¿Son reales estas maldiciones en la vida de las personas? Terriblemente reales. Porque Satanás y sus demonios tienen el derecho legal de atacar a estas personas. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, Dios ordena a los hijos de Israel a no tener nada que ver con las prácticas secretas de los cananeos. Debían destruir de inmediato todo lo que tuviera algo que ver con la adoración a los demonios, aun a las personas. En ningún lugar la palabra de Dios favorece la curiosidad por estas cosas. Estuve, yo, Rebeca, en este campamento espiritista solo una vez en mi vida, y eso fue porque el Señor me ordenó con claridad que fuera para que supiera con lo que me estaba enfrentando. Fui allí después de orar mucho, y al regresar me esmeré en ordenar que fueran quebrantadas todas las maldiciones puestas sobre mí mientras estuve en ese lugar. ¿Ha visitado usted algún campamento espiritista, alguna aldea o pueblo que se considere a sí mismo como de la nueva era o de las ciencias ocultas, a un festival psíquico, o a alguna otra actividad ocultista o lugar, sin que el Señor se lo haya ordenado? Si es así, entonces ha recibido maldiciones de destrucción sobre su vida y la de su familia, y necesita arrepentirse por haber actuado de manera irresponsable con las cosas de Satanás. En tal caso, debe ejercer autoridad sobre todas estas maldiciones y ordenarles que sean rotas en el nombre de Jesucristo. Ordene a todos los demonios que tienen que ver con estas maldiciones que desaparezcan para siempre. Capítulo 5. Las violaciones de los derechos territoriales. Por lo general, actuamos sin pensar ni orar, y con frecuencia lo que conseguimos es meternos en problemas.
Podemos andar por terrenos donde no tenemos el derecho legal de estar, y esta conducta descuidada traerá algunas veces maldiciones sobre nuestra vida. En este capítulo consideraremos estas clases de maldiciones y cómo enfrentarlas. La dirección divina es indispensable. La Biblia nos previene en contra de estar en contacto con el territorio de Satanás. La palabra de Dios también nos amonesta en contra de marchar a la batalla contra Satanás sin haber recibido de parte del Señor órdenes específicas de hacerlo. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo a Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Números 14, 39, 45. Respondió entonces Jesús, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, 19. Jesús hizo solo lo que el Padre le mandó, y lo mismo debemos hacer nosotros. Por lo tanto, no tenemos la autoridad de ir a una batalla que nuestro Señor no nos ordene pelear. No podemos andar libres de peligros en el territorio de Satanás a menos que el Señor nos lo haya mandado hacer. En el pasaje de Números vemos que los hijos de Israel trataron de ir a una batalla que el Señor no les había ordenado pelear. Obraron presuntuosamente yendo a la batalla y el resultado logrado fue la derrota. No podemos ser arrogantes en nuestro andar con el Señor. Tenemos que recordar siempre que Jesús es nuestro líder. Por lo tanto, no podemos hacer nada si Él antes no nos lo manda a hacer. Quisiéramos darle algunos ejemplos de cristianos que atrajeron maldiciones sobre ellos mismos por violar este importante principio. Cuando se viola el territorio de Satanás, la Biblia es muy clara cuando nos ordena no tocar nada inmundo. Cualquier zona que Satanás pueda reclamar legalmente como suya, así como cualquier cosa que tenga que ver con espíritus malignos, es inmunda. Por eso debemos tener mucho cuidado en cuanto a dónde vamos y en qué participamos. ¿Ha visitado usted algún lugar que tenga que ver con el ocultismo? ¿Ha visitado algún templo o santuario dedicado a un